Compañeros, compañeras, muy buenos días, familia que nos acompañan, casas hermanas, buenos días, ¿cómo amanecieron? Bien, 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 ánimo. Ánimo, ánimo, gracias, gracias, al parecer todos amanecimos bien. Yo también amanecí bien, por la gracia de Dios. Mi nombre es Carlos Rubén Preciado Dueñas, un adicto más en proceso de recuperación. Vamos a iniciar esta videoconferencia, no sin antes pedirles de la manera más atenta y cordial que desconectemos nuestros audios para que esta reunión lleve su curso como debe de ser. A continuación, voy a presentar los reglamentos que tenemos que seguir. Gracias. Buenos días, compañeras y compañeros. Les damos la más cordial bienvenida a una conferencia más, en la cual les pedimos su total atención, para que su desarrollo sea un completo aprovechamiento en su proceso de rehabilitación. A continuación, les presentamos las reglas requeridas para esta reunión. Se prohíbe tener los micrófonos abiertos mientras el ponente está participando, esto con el objetivo de respetar su espacio. Todas las personas y salas conectadas mantendrán la atención con sus cámaras dirigidas únicamente al ponente. Habrá un responsable elegido en las salas. Si es requerido para participar, retroalimenta el tema expuesto. Evita la distorsión con comentarios ajenos y pérdida de tiempo. Queda estrictamente prohibido realizar otras actividades en las salas audiovisuales mientras está la conferencia, manteniendo el orden al estar todas y todos sentados. Los compañeros que no sigan las reglas anteriormente descritas serán restringidos o expulsados de la reunión según sea el caso. Por su atención, muchas gracias. Atentamente, Vivir para Servir. El señor licenciado Tomás López Hernández, organizador vanguardista en estrategias y conceptos informativos para los programas de recuperación. CREA Zona 1 AC. Los compañeros, compañeras, familia que nos acompañan, casas hermanas, como lo pueden ver, estos son los reglamentos que tenemos que seguir para que esta videoconferencia lleve su curso como debe ser. A continuación, voy a presentar a nuestro expositor invitado, quien es el licenciado en psicología Rosalío Ruiz Esparza, psicólogo de CREAT Zona 1AC, Yahualica, Jalisco, y el tema que nos va a impartir es violencia intrafamiliar. Bienvenido, Rosalío Ruiz Esparza. Sí, ¿sí se escucha? Entonces, cuando comienzo. Bueno, vamos a comenzar con el tema. No sé si me puede apoyar poniendo las diapositivas, por favor. El expositor. Listo. Bueno, pues vamos a iniciar. El tema se llama tipos de violencia y relación con las drogas. Para iniciar, vamos a comenzar definiendo qué es la violencia. Y es el uso intencional de fuerza física o poder en contra de una persona que nos afecta emocionalmente. Eso es la violencia. Ahorita vamos a definir cada uno de los tipos y también vamos a definir ahorita lo que es la droga, a recordar lo que es una droga. Y es una sustancia tóxica que al ser introducida en el sistema nervioso central genera modificaciones en el estado de ánimo, de conciencia, de pensamiento y funciones motoras. Bueno, entonces, ¿me ayuda con la siguiente diapositiva? Mencionamos cuáles son los tipos de la violencia. La violencia física es un daño no accidental, cualquier agresión ejercida directamente en nuestro cuerpo. Comprende desde algo simple hasta algo grave, como por ejemplo cualquier golpe
una patada, una cachetada, hasta lesiones graves con armas. Siguiente diapositiva, por favor. Después, otro tipo de violencia es la violencia sexual. Esta incluye todo tipo de sexo forzado o degradación sexual, como a obligar a una persona a tener relaciones sexuales a la fuerza en contra de su voluntad. Cualquier acto puede ser violencia sexual. Por ejemplo, puede ser un, un beso a la fuerza, un abrazo o cualquier situación que sea sin consentimiento de la otra persona. La siguiente, por favor. ¿Me apoya con la siguiente? Bueno, otro de los tipos de la violencia es la violencia económica. Es la forma de controlar a la mujer o a la persona haciéndola dependiente de la situación económica, del manejo del dinero, de propiedades, de todos los recursos de la familia, para hacer que la persona se sienta atrapada. La siguiente, por favor. Y el otro tipo son los cuatro tipos de violencia que existen. Es la violencia psicológica o emocional. Comprende acciones de menosprecio a su persona o a sus ideas, como amenazas, burlas, chantajes, prohibiciones, insultos o hasta omisiones, donde ni siquiera le da la importancia a la persona. Este tipo de violencia disminuye la autoestima de las personas y las hace vulnerables, las hace dependientes de los demás. ¿Me apoya con la siguiente, por favor? Bueno, la violencia, los tipos de violencia, los cuatro tipos que les menciono, se da en diferentes modalidades. Eh, por ejemplo, en esta ocasión voy a mencionar tres modalidades en las que se puede dar cualquier tipo de violencia. La siguiente. Bueno, una es la violencia intrafamiliar. Es una acción o omisión cometida por un miembro de la familia a otro para ejercer poder sin importar el espacio físico. Perjudica el bienestar, la integridad física y psicológica, dejando a la persona mm, en pleno desarrollo afectada. La siguiente, por favor. Otra es la violencia de género. Esta se da por el simple hecho de ser mujer o ser hombre. Las personas con esa situación te dañan de cualquier forma, ya sea física, sexual o económicamente. La siguiente, por favor. También la violencia, otro de las modalidades es la violencia en la comunidad. A veces este tipo de violencia sucede en lugares, por ejemplo, en barrios, en lugares más propensos para que pase cualquier tipo de violencia. ¿Me apoya con la siguiente? Bueno, también mencionarles que la violencia tiene un ciclo. ¿Cuál es este ciclo? Un ciclo que comprende tres fases. La primera fase es donde la persona agresora se tensa, empieza a sacar su estrés, su coraje, su ansiedad y empieza a actuar de manera negativa. La segunda fase es la fase de la agresión. Es cuando ya explota el agresor y tiende a sacar su fuerza y su tensión para ejercerla de manera violenta. Y por último, la última fase es la fase del arrepentimiento o la fase de la luna de miel, como se le menciona en algunas ocasiones. Este es el resultado de ya la tensión de forma de alivio, donde existe el arrepentimiento. La persona agresora se arrepiente de sus acciones y empieza a comportarse de manera distinta, de una forma positiva, diciendo que va a cambiar. El detalle aquí en el ciclo de la violencia es que una vez que lo realiza la persona, se le hace más fácil volverlo a realizar. Cuando ve que es perdonado, que no pasa nada, que puede seguir la situación, es cuando empieza la persona vuelve a hacerlo, lo hace de nuevo para seguir dañando.
La siguiente. Bueno, es importante mencionar la relación que tienen las drogas con la violencia y comprender esta relación es fundamental porque daña la salud y daña a toda la comunidad. Una persona que es víctima de violencia queda afectada, pero también la persona que la genera tiene sus diferentes situaciones por las que la está generando. Bueno, la relación es que el consumo de sustancias psicoactivas está relacionado con la violencia económica, verbal, emocional y física. Cuando se perpetúa, deteriora las familias y comunidades y a la sociedad. Esta violencia se aplica porque la persona de repente se siente atrapada en las drogas, no sabe qué hacer porque se siente estresada, se siente afectada y por eso empieza a aplicar cualquier tipo de violencia contra quien puede. Por ejemplo, lo hacen con sus familiares. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, existen drogas asociadas con la violencia. Por ejemplo, las drogas estimulantes o los opioides. Las drogas estimulantes son como la metanfetamina o que es el cristal y la cocaína. Estas producen paranoia y agresividad. Los consumidores a veces se vuelven impredecibles y actúan con violencia. Es la forma en que ellos sacan su estrés después de haber consumido drogas. No todos reaccionan de la misma manera, cada uno tiene diferentes reacciones. Cada droga te puede causar, por ejemplo, el alcohol te puede hacer que en el momento te pongas violento o actúes de una forma diferente. Los opioides no causan violencia directamente, pero están relacionados con situaciones peligrosas, la sobredosis y la abstinencia. Pueden provocar ira y peleas. Las sustancias ilícitas suelen aumentar la agresividad. Esto hace que el usuario de drogas reaccione de una manera negativa y perjudique a las personas que están a su alrededor. Me apoya con la siguiente, por favor. No sé si se está viendo mi rostro. Alguien que me pueda apoyar con la Negativo, Sí, sí se está negativo, respuesta. no te viendo. ves. Gracias. Bueno, ahora vamos a mencionar cómo contribuyen las drogas con la violencia. Tienen efectos neuroquímicos y agresión. Las drogas alteran el funcionamiento del cerebro, Oh, afectan a sustancias químicas como la dopamina y la serotonina que controlan el estado de ánimo. Eso es lo que hace, por ejemplo, ahí se puede ver en la imagen, está en el cerebro cómo es que afecta la dopamina y la serotonina y esto hace que el usuario de drogas tenga un comportamiento distinto con su estado de ánimo. A veces por la misma dependencia que necesitan el consumo de la droga, los hace actuar de forma agresiva y esto hace que perjudiquen a las familias y a todos los que están a su alrededor. ¿Me apoya con la siguiente, por favor? no se está viendo su rostro. Creo que tiene la cámara Sí, apagada. gracias. ¿Está la cámara apagada? Sí, está la cámara apagada. Permítame. Ok, ahí. Starting. Ok, chécate ahí. Y pregúntale. Ahorita ya se puede ver. Negativo. Mm, Permítame, déjeme checar esto. No, no se ve. Ok, ahorita usamos otra computadora. Yo me meto acá, ahorita sigue con tu respondiendo y ahorita entramos. Ahorita vamos a cambiar de computadora mientras vamos a continuar con la presentación. Adelante. Bueno, con- continuamos viendo lo que hace el consumo de sustancias ilegales. Y como ya les mencionaba, detona violencia a la persona
sobre todo a las personas más cercanas, como son los padres, las madres, abuelos, tíos, hermanos o personas cuidadoras. Quien las consume recurre al robo, amenazas, golpes, debido a la ansiedad que te hace de satisfacer la adicción. Como la persona tiene tanta ansiedad, lo que hace busca buscar esa sensación de bienestar que le ayuda. Por ejemplo, el robo, el sentirse que robando puede conseguir la droga, lo hace sentir mejor. El amenazando, el golpeando, el sacando la atención, como les mencionaba en el ciclo de la violencia. Sacan la atención, se sienten más satisfechos y empiezan a actuar de manera distinta. ¿Me apoya con la siguiente, por favor? Entre las parejas hay 3 veces más de riesgo de violencia cuando uno de ellos consume drogas y 7 veces más probable si ambos usuarios lo consumen, porque como están en la misma situación, actúan de manera violencia. Donde hay violencia, hay que sospechar que existe consumo de drogas y donde hay consumo de drogas, hay que atender a la violencia. Cuando hay violencia, podría ser que se esté generando por este consumo. Entonces, hay que ver qué es lo que puede estar pasando para ayudar a la persona a cambiar esta situación. Y les menciono, donde hay consumo de drogas, lo más probable es que haya violencia por todo lo que les he mencionado anteriormente, cómo es que actúa una persona por las necesidades o la dependencia, la ansiedad o diferentes formas que esta persona siente para sentirse más tranquila por la necesidad de las drogas. Continuamos con la siguiente, por favor. La violencia se genera cuando una persona adicta busca un escape por el daño emocional que ésta provocó después de haber crecido en un ambiente hostil. Normalmente se da que las personas que consumen drogas viven en un ambiente difícil, donde en su familia tienen carencias. Esto los hace llegar al consumo de drogas. Mm, Casi siempre pasa debido a esa situación, aunque hay situaciones en las que no necesariamente tiene que pasar que viven en un ambiente negativo. A veces hay usuarios que lo hacen por gusto, pero comúnmente es debido a una situación o a una vida difícil. Nunca hay que pensar que está aislada. La persona es responsable de sus actos, sea del consumo, el abuso, la adicción a sustancias. O sea, la violencia es un fenómeno social y colectivo por el que tenemos que abordar de una manera general y preventiva, considerando ambos lados. No nomás hay que estar viendo a las personas que son violentadas, sino también al agresor. Hay que atenderlo, apoyarlo de la manera en que él pueda ser orientado para dejar la adicción y mejorar la situación. Ujú. Ujú. Oigan, igual. Permítame, estamos viendo cambiar el equipo para poder que se vea mi rostro. Ok, dice. Síguele ahí, síguele. ¿Ya? Bueno, las consecuencias de la violencia no solo son para la persona víctima, sino también para el agresor, ya que las personas se ven con baja autoestima, con coraje, depresión, miedos, fatiga, culpa, vergüenza. Hay varias emociones que nos hacen sentir el ser al agresor o al ser la víctima de la violencia. Nos hace sentir de una forma negativa en la que podemos llegar hasta a la depresión o trastornos como la ansiedad, el estrés, diferentes situaciones. Por eso es importante evitar esta situación. Este tema es importante abordarlo para terminar con estas situaciones negativas. Diles que eres oficina de Hualica. Ahí el médico que te estás viendo en oficina de Hualica, para que te vean ahí. Me menciona que estamos en la oficina y abuelita, donde se está viendo Tu imagen. mi imagen. Por favor, si podría ayudarme. Me la estoy buscando. Oficina de Hualica. Oficina y abuelita, por favor. Mm.
te Y estamos aquí viendo pueden desde ver mi ahí. diapositiva de Si aquí te ves pueden ahí en Oficina trabajo. Yagualica, tienes que desconectar Sí. ahora el micrófono Así es. a la otra computadora para que te puedas ver en esa. Ok, ok. Aquí, en esta computadora. Voy a dirigir en esta, ¿no? Listo, ahora sí. ¿Ven el rojo? Adelante, No, sí, sí, adelante. Ah, Te ok. escuchamos y te vemos. ahora sí. Bueno, si quieres apagar esa. Sí. Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Hay que Bueno, desconectar el otro ya aparato les para que no haga mencioné eco. lo que es la violencia, cómo se da, cuál es la relación que tiene con las drogas, pero ahora vamos a ver cómo es que afecta a las personas, cómo es que daña a las personas que la consumen para poderlas ayudar de una forma distinta. Por ejemplo, aquí yo en mi trabajo con los usuarios es importante ver cuáles son sus emociones, qué es lo que los hace sentir bien, cuáles son sus necesidades, porque normalmente cuando son víctimas del uso de drogas, estas personas están atrapadas en situaciones. Quizás al principio es como agradable para ellos, pero al final terminan afectándolos. Por ejemplo, en esta imagen que les presento, donde se ve un claro ejemplo, se les pregunta a las personas qué te pasa y dicen que nada. Ese nada trae diferentes situaciones que los hace sentir de una manera en desesperación, en estrés, que no saben qué hacer con ella por diferentes tabúes o costumbres o ideas o cultura. Nuestra cultura nos hace creer que los hombres no podemos sentir ciertas cosas. Nos marca todavía varias diferencias entre el hombre y la mujer que hace que nos atrape las drogas. Sin embargo, pues no existen diferencias entre hombres y mujeres, solamente la parte mmm, física, que es la que nos hace diferentes. Existen diferencias entre todas las personas, no todos somos iguales, todos tenemos diferentes, pero no por el simple hecho de ser hombre o mujer. Sin embargo, esto hace que nos afecte de manera negativa y reaccionemos de esta manera, contestando que no pasa nada. Y es ahí donde tenemos que poner atención a la persona para poderla ayudar y mejore esta situación. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Me ayuda con la siguiente, por favor? Bueno, porque lo que no decimos se acumula en nuestro cuerpo, se convierte en insomnio, nudos en la garganta, nostalgia, en error, en deuda, en insatisfacción, en tristeza. Lo que no decimos no se muere, nos mata. Y esto es lo que nos hace caer en, por ejemplo, en alguna adicción, nos hace perjudicarnos, nos hace sentir mal. Entonces, por eso es importante trabajar con nuestras emociones para que podamos disminuir la violencia, disminuir el consumo de drogas y cambiar nuestra sociedad, convertirla en un mejor lugar donde todos podamos vivir tranquilos. Pero si no trabajamos con todo esto, que son las emociones, la autoestima, la seguridad de la persona, pues va a continuar esta situación. Es importante que también los usuarios que están viendo busquen la forma de entenderse, de apoyarse y de salir adelante, ya que el trabajo depende más que nada de ellos. Pueden tener muchas herramientas, pero si no las utilizan, va a ser difícil que esto cambie o mejore. ¿Me ayuda con la siguiente, por favor? Bueno, hay que hacerle ver a la persona todo lo que tiene, que busque estrategias, que vea su potencial, que se dé cuenta que puede cambiar, que puede mejorar su vida, que puede tener un mejor estilo de vida en el que su situación sea distinta, que puede haber otras situaciones con redes de apoyo como su familia, que vean que no es la única opción estar atrapados en este mundo en el que solo les va a perjudicar, solo les va a llevar a violencia, agresión, a otros temas, a depresiones, a afectaciones físicas, emocionales, etcétera. Hay que hacer que el paciente se dé cuenta que puede cambiar,
que tiene otras opciones. Eso es lo más importante, ayudarlo a mejorar su autoestima, a crearle seguridad, a ver cuáles son las cosas que le pueden hacer sentirse satisfecho, a que trabaje sus emociones. La siguiente, por favor. ¿Me cambia la diapositiva, por favor? Bueno, hacerles ver que tienen que levantarse y continuar, ver que son los únicos que se pueden ayudar a estar bien. ¿Para qué? Para que no se les haga difícil la vida, que se den cuenta de su potencial, que cualquier persona puede estar bien si así lo desea. Si lucha, si trabaja en estar bien, puede lograrlo. No sentir que es imposible, que no, que las drogas, una vez estando atrapado ya no puede salir. Hay muchos ejemplos de personas que lo han logrado. Cualquier persona que se enfoque en trabajar, que busque sus estrategias, que se ayude, como se puede ver en la imagen, puede salir adelante, puede lograr estar bien. Todos tenemos la capacidad de tener nuestro bienestar, de disfrutar una vida, de hacer que nuestras familias estén bien y se sientan satisfechas y de evitar la violencia, que no se dé en ninguna modalidad, de ningún tipo, sino podamos vivir un estilo de vida adecuado. La siguiente, por favor. ¿Me apoya con la siguiente? Ya que si no vivimos una vida sana, se nos puede hacer muy pesado y eterno cualquier mal momento, que a lo mejor estando bajo el consumo de drogas o bajo el efecto, puede llegar a ser un momento bueno, pero al final te va a dar problemas, te va a dar dificultades, te va a cerrar puertas, va a hacer que tu mundo sea muy difícil y muy pesado. Y sin embargo, si es agradable, si es bonito, bueno, pero podemos aprender de todo para poder tener una vida estable, una vida saludable, sin problemas, de bienestar. La siguiente, por favor. Bueno, ya para concluir el tema, mencionarles la importancia de buscar nuestro bienestar, de estar bien, tranquilos, de tener paz mental, de recurrir a apoyos, buscar estrategias que nos ayuden. Ya nada más para concluir, concluimos con que las drogas y la violencia están muy relacionadas, afectan gravemente a la salud física y mental. Abordar este problema requiere de esfuerzos conjuntos. Nos puede ayudar la educación, mejores políticas públicas, acción comunitaria, son muy fundamentales para poder cambiar esto. Juntos podemos reducir la violencia relacionada con las drogas y hacer que podamos vivir una vida saludable y de bienestar. Entonces, es un trabajo que podemos hacer todos en conjunto para que mejore, ya que la relación, como les menciono, está muy estrecha, va muy de la mano. Entonces, podemos cambiar diferentes temas si nos enfocamos en trabajarlo, pero les repito, la responsabilidad es de cada uno de los usuarios para que esto mejore, para que esto cambie, ya que podemos tener diferentes estrategias, miles de estrategias, y si no se tiene el interés para cambiar, el usuario va a seguir viviendo un mundo de adicción, un mundo de violencia, un mundo de problemas. Entonces, es importante que vean que existen otros mundos donde pueden ser felices, pueden vivir con tranquilidad, pueden estar satisfechos, pueden sentir emociones distintas, emociones que los hagan sentir bien. Podemos aprovechar las emociones negativas para salir adelante, para buscar nuestro bienestar. Entonces, pues de mi parte sería todo. Agradezco su atención. Espero que de algo les sirva este tema, que puedan ver, que puedan cambiar, que puedan mejorar su estilo de vida. Entonces, sería todo de mi parte. Ya el encargado, el coordinador, no sé qué siga. Pues gracias, psicólogo Rosalío Ruiz Esparza, por este tema que nos acaba de
de impartir violencia intrafamiliar. Y pues lo felicito por su tema. Yo creo que todos en su momento hemos pasado este proceso, algún proceso de violencia, ya que pues nos encontrábamos hundidos en las drogas, en el alcohol, y pues lo típico que conlleva al consumo, pues es la violencia, como lo mencionaba usted, ¿verdad? Desafortunadamente, pues así es. Afortunados de estar en un tratamiento, en un programa que podemos tener de la mano a los profesionales como usted, ¿no? Psicólogo y consejeros, padrinos, donde pues de una u otra manera podemos externar, podemos apoyarnos para poder trabajar con el tipo diferente de violencia que hemos tenido que vivir, ¿no? En la adicción y a lo mejor tal vez también sin drogas y sin alcohol, muchas de las veces uno puede llegar a vivir alguno de de este tipo de violencias. Entonces yo creo que seguimos estando en el lugar correcto, con las personas indicadas para seguir tratándonos de tal manera. Muchas gracias, yo lo felicito a lo personal. Vamos a empezar con la retroalimentación, invitando al señor Jorge Insunza García, si gusta participar. Sí, buenos días para todos. Sí, sí, muy buenos días. Pues sin duda, bueno, primero pues, quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me brinda de estar limpio, de seguir adelante, de ir superando poco a poco, superándome a mí mismo, ¿no? Porque al final de cuentas ese es el resultado que debe de tener un tratamiento. Y escuchando el tema, pues obviamente es un tema complejo. Es un tema que muchos de los que llegamos a consumir sustancias en algún momento, pues pueden ser las raíces que ocasionan, ¿no? Porque sin duda la, el consumo de sustancias obviamente es un detonante de la violencia intrafamiliar, pero también es algo que puede incentivar la violencia intrafamiliar. Y como ya lo comentaban, pues hay diferentes tipos de violencia, ¿no? Diferentes tipos, puede ser violencia psicológica, hay violencia física, de maltratos. La violencia psicológica es como cuando te empiezan a decir cosas que te destruyen la autoestima. Hay violencia sexual también, hay violencia patrimonial, violencia de diferentes tipos. Y por supuesto que el tipo de violencia pues trae sus consecuencias, ¿no? Y por ejemplo, trae causas y consecuencias, ¿no? A lo que yo he estudiado sobre eso, ¿no? Y pues una de las principales causas es cuando las personas que viven en ese contexto violento, pues obviamente carecen de satisfacción de su vida, ¿no? Y también puedo agregar aquí que puede ser también debido a los patrones transgeneracionales que no hemos podido romper, tal vez por no comprender o por no saber que cuando te das cuenta que vienes arrastrando un patrón de conducta de diferentes generaciones, pues obviamente cuando tú estás consciente de eso, tu responsabilidad es romper con el patrón para que de aquí en adelante tu situación familiar vaya mejorando. Yo creo que es un punto muy importante, ¿no? Eh, por ejemplo, mi mamá, los papás de mi mamá me platicó que la golpeaban. Entonces, mi mamá en algunos momentos de a lo mejor de malos comportamientos de nosotros, pues también nos llegó a dar unos cablazos, unos cintarazos, ¿no?
o la chancla voladora que tanto comentan, ¿no? Pero resulta que si vamos más para atrás, a los papás de mi mamá, pues también venían sufriendo maltratos. Y si nos vamos más para atrás, yo creo que ese maltrato venía de otras generaciones muy pasadas y que cuando tú te das cuenta tienes que romper. Yo creo que es algo muy importante porque esas son muchas causas de las que permanecemos haciendo conductas que hicieron nuestros bisabuelos o nuestros tatarabuelos, ¿no? Y la violencia prevalece en la actualidad. Entonces, cuando no tienes satisfacción de vida, obviamente es un detonante para que puedas ejercer violencia en tu hogar, ¿no? También, como decía el psicólogo, las emociones negativas, la capacidad, la poca capacidad de controlar las emociones negativas también es un motivo latente para poder generar violencia. Entonces, para no tener estas conductas violentas, perdón, es importante el control de emociones, como lo había dicho muy acertadamente el licenciado, y manejar también los malos modelos aprendidos. Es a lo que me refería, ¿no? De los patrones de conducta generacionales que se van transmitiendo de generación en generación. Y también algo muy importante que es detonante de la violencia es la falta de amor propio de las personas significativas. En este caso, la mamá y el papá carecen de ese amor propio, autoestima, y también puede llegar a ocurrir violencia por estas causas, ¿no? Entonces, todo, el tipo de violencia y las causas que las generan, pues también tienen consecuencias y obviamente muy marcadas que para mí, como punto número uno, la consecuencia que me parece a mí un poco más grave es la herida que les dejan a los niños, en este caso de la infancia, cuando son maltratados, ¿no? Y esto impacta, por supuesto, en la salud mental. Puede generar trastornos de depresión, de ansiedad y estrés postraumático, ¿no? Porque en la infancia te golpearon y ese estrés después del trauma se convierte también en una consecuencia muy complicada, ¿no? Y por supuestamente pues tiene mucho más efectos en la niñez y en la adolescencia, ¿no? Aunque también hay violencia en adultos, ¿no? Que puede ser maltrato, puede ser amenazas para que no se vaya la mujer de la casa y diferentes tipos también que te prohíben el aspecto de socializar y de poder tener un cierto grado de felicidad. Entonces yo creo que sí podemos también incurrir en el aislamiento social, ¿no? Que te quedes aislado y que te dé miedo poder salir a la sociedad a hacer las cosas que necesitas hacer diariamente, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante, pero los que estamos conscientes de este tema, por ejemplo, los que estamos escuchando estas charlas, pues sí es importante revisar nuestra historia y revisar también la historia de nuestros padres y preguntarle a nuestros padres sobre la historia de sus papás para poder entender o para poder ver si somos eh, si somos personas que estamos viviendo un patrón de conducta transgeneracional, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, lo rompes y esa parte que se venía practicando de muchos años atrás empieza a disminuir considerablemente. Yo creo que es una de las formas mucho más recomendadas para poder disminuir el problema. Y obviamente, pues también están generadas por las adicciones. El consumo de alcohol o otras drogas, obviamente que es causa de este tipo de violencia intrafamiliar. Entonces yo creo que son temas muy importantes que debemos de poner atención porque muchas veces podemos estar generando
nosotros violencia de cualquier tipo o podemos llegar a ser víctimas de violencia de cualquier tipo de los que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Entonces yo creo que a través de todo esto que se va manejando entre las charlas que se están brindando los martes y los jueves, pues podemos llevar a tener tarea para poder modificar ciertas cosas en nuestra vida. Entonces, podemos ayudar a otros también a que lo hagan, ¿no? Entonces, yo creo que así funciona el efecto dominó cuando empiezas a hacer cosas positivas y que contaminas a otros y va circulando también hasta tu hogar, ¿no? Cuando verdaderamente tu propósito es superar todo ese tipo de situaciones que hemos estado viviendo por consumo de sustancias, ¿no? Entonces, me parecen temas muy importantes y que nos podamos llevar esa tarea de poder ir corrigiendo estas situaciones, ¿no? O eres víctima o eres generador de este tipo de violencias, pues obviamente todo tiene una solución aprendiendo a manejar los temas, los puntos importantes que estuvimos comentando. Así que pues muchas gracias, muchas felicidades y estén pendientes porque viene un proceso muy interesante de capacitación en la organización para que podamos ir aprendiendo y mejorando mucho en nuestro proceso de tratamiento. Entonces yo siempre he dicho que entre más información tengamos y más información apliquemos a nuestra vida, eso nos aleja más del consumo de sustancias que hemos venido presentando en los últimos años. Así que ánimo adelante y un fuerte abrazo desde Acapulco, Guerrero. ¡Ánimo, ánimo! No, Chava, gracias, gracias, señor Jorge Insunza García, por ese mensaje. Y pues ya bien lo mencionaba, muchas de las veces esta violencia tiene un trasfondo. Son muchos los factores que pueden influir en el tipo de violencia que estemos recibiendo o que esté recibiendo la persona, ya que como lo mencionaba, muchas de las veces los padres fueron de una u otra manera educados de esa manera y Así pues es. traen ese trasfondo familiar, parental, que de una u otra manera afecta en su momento a la niñez, ¿no? de alguien. Sí, esos son los denominados patrones de conducta transgeneracionales, Carlos, a los que me refería. Exacto, exacto. Entonces yo creo que, como lo mencionaba también, pues se puede romper esa curva, ¿no? de sufrimiento en su momento dado para no ser también un generador de violencia, ¿no? En el hogar, en el trabajo, donde sea que nos encontremos, se puede romper con ese patrón siempre y cuando pues aprendamos a manejar nuestras emociones también y asimilar la situación, entender si en su momento recibimos algún maltrato físico, verbal, de cualquier tipo de violencia que hayamos recibido, se puede romper siempre y cuando estemos conscientes cuál fue la razón, por qué fue la razón, de dónde provino, para no seguir siendo nosotros mismos generadores violentos, ¿no? De Así violencia es. también. Por eso, pues muchas gracias, señor Jorge Insunza García. Gracias por el anuncio. Vienen nuevas oportunidades para todos los usuarios, para todas las usuarias. Y yo creo que pues es lo mejor que podemos tener también en el proceso de recuperación, el poder prepararnos, el poder seguir y continuar con los estudios, capacitándonos, ya que pues el aprendizaje y todo lo que conlleve a mejorarnos como seres humanos, pues nos beneficia en el proceso de recuperación. Sí, Muchas Carlos, gracias. precisamente estamos generando una fecha para consejería en Baja California. Si hay personas que les interesa certificarse en la consejería en adicciones, pues pronto vamos a abrir una fecha en Baja California para que a través de sus directivos puedan irse anotando ahí para poder participar en esta certificación. Y Muy como bien, muy bien bien. sabemos, pues tiene validez oficial de la Secretaría de Educación Pública y el conocer. Ahí para los que estén interesados, ahí vamos a mandarles las fechas posteriormente. Muy bien, muchas gracias.
Y pues por ahí estaremos invitando a los usuarios y usuarias para que se sumen a estos talleres, a estas capacitaciones que pues son de gran beneficio tanto como para uno personal como para los que nos rodean, los usuarios y las usuarias que vienen llegando, que vienen atrás de nosotros, a las cuales podemos de una u otra manera acompañar en su proceso de recuperación. Muchas gracias, que tenga buen día y que Dios lo bendiga, señor Jorge Gracias, Insunza García. Ahí gracias, saludos estamos. a todos. Saludos, saludos y bendiciones. Vamos a seguir con la retroalimentación, invitando a los compañeros de Tula de Allende, CREAT Zona 1C, Tula de Allende, si gustan participar. Buenos días, familia. Mi nombre es Luis Enrique. Pues a lo que vamos del tema, pues sí es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre tenemos mucha violencia, tanto familiar y en la calle, más que nada porque pues, nosotros mismos nos llevamos esas consecuencias, ¿no? Ya porque nosotros nos sentimos ya muy grandes o por cualquier cosita así, nos salimos a la calle y nosotros mismos buscamos esa misma violencia. ¿Por qué? Porque pues, si en nuestra casa nunca nos habían golpeado, ni nuestros padres, ni nuestros hermanos, más que nada y salimos y a la calle, eso es lo que nos lleva a la violencia, ¿no? Y también se hablaba de lo sexual. Es muy importante eso, ¿por qué? Porque pues, muchas veces forzamos a personas a darnos un abrazo, un cariño que que no nos quieren dar más que nada. Y eso también es parte de de la violencia, saber no llevar a cabo eso pues de poder de estar con ellos sin tener ninguna violencia sexual, ni más que nada traumante, que es lo que más nos duele a nosotros mismos, por ejemplo, nosotros los drogadictos o alcohólicos que somos a los que a veces nos llevamos más, hacemos una tormenta en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque pues, siempre lo hacemos, en lugar de salir de de esa violencia, pues lo vamos llevando más a cabo y eso es lo que nos daña más y eso es lo que he entendido hasta ahorita, compañeros. Ánimo y adelante. Ánimo, ánimo, compañero, gracias por participar. Y pues nada más, para eso estamos en estas reuniones, en un tratamiento para darnos cuenta en qué nos hemos equivocado, qué es lo que hemos hecho mal y pues si queremos un cambio de vida y dejar de recibir ese tipo de violencia o de dar ese tipo de violencia como lo mencionaba, pues nada más hay que prepararnos, hay que seguir caminando de esta manera a través del programa y con la ayuda de los profesionales, sobre todo, aprender a vivir un nuevo estilo de vida. Ánimo, que tenga buen día y que Dios lo bendiga. Vamos a ceder la participación a los compañeros de CREAT Zona 1C Temixco. Hombre, si gustan participar. Sí, buenos días. Mi nombre es Jesús y soy alcohólico. Bueno, primero agradecer al psicólogo Rosalío por el tema muy detallado y pues hablar que realmente todos estamos en algún tipo de violencia. Principalmente creo que la psicológica o emocional es la que menos se percibe, pero de ahí se pueden desprender las demás. Puede ser un acto sexual o una violencia sexual, el tema económico y en el peor de los casos, pues la violencia física. Pues de ahí en las modalidades puede que estemos en un tema de género, como lo mencionaba, puede ser amistades o alguna pareja, por el tema intrafamiliar, que es también uno más común. En mi caso, durante mucho tiempo suprimí a lo mejor el tema psicológico, la violencia psicológica y emocional. Durante mucho tiempo viví
el consumo de alcohol. Y cuando uno se acostumbra, como dicen en el ciclo de la violencia, a generar la tensión, pero no actuar, en algún momento agredir, pero agresiones leves, psicológicas, verbales, y llegar a la luna de miel como el de arrepentimiento y uno cae en ese trenecito que funciona bien, que se acostumbra a ese confort, pero cuando agregamos a la ecuación drogas o, en mi caso, alcohol, ese trenecito se puede salir de control y puede haber una explosión, incluso de violencia física. Entonces, pues sí, realmente tener mucho en cuenta que se inicia desde la mente todo y debemos de considerar que naturalmente tenemos la dopamina y la serotonina en un estado natural, la podemos generar en estado natural, podemos vivir sanamente, pero si caemos en violencia, empezamos a acostumbrarnos a esa luna de miel o a ese arrepentimiento y acostumbrar a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, ya con alguna sustancia o alguna droga, esto puede salirse completamente de control y como lo mencionaba, esto es un fenómeno, el psicólogo como lo mencionaba, es un fenómeno colectivo. Así que hay que apoyarnos entre todos, hay que reconocer si de alguna manera somos violentos y si hay víctimas, hay que hacerles ver, como mencionaba el psicólogo, su potencial y hay que tener también mucho cuidado porque a veces queremos ayudar a cierto tipo de personas y de momento ellas empiezan a reconocer sus virtudes y sus fortalezas, pero en el camino se empiezan a llevar a otras personas, violentándolas emocionalmente. Entonces, bueno, sí es un tema, de nuevo le agradezco mucho por su amplitud y ver que es un tema de todos, apoyarnos, hacer conciencia de nosotros mismos y como lo mencionaba al principio, todos estamos en un género de violencia y vamos a vivirlo dentro de mucho tiempo más y solamente queda estar en movimiento para no caer en los peores tipos de violencia. Gracias. Ánimo, ánimo, compañeros. Gracias. Así es, no generar ni ser generadores de violencia. Hay que aprender y agarrarnos de un poder superior sobre todo para, pues de una u otra manera, a través de lo profesional, aprender a cómo manejar nuestras emociones, cómo no actuar de una manera incorrecta hacia segundas y terceras y hacia uno mismo también. Muchas de las veces uno mismo se violenta, ¿no? Por la manera de pensar que tiene uno mismo, por diferentes tipos de factores, ¿no? Que surgen. Uno mismo se puede violentar. Entonces sí es un arduo trabajo, ¿no? Personal el que debemos de hacer sobre todo para no violentar a alguien más también. Ánimo, que tenga buen día y que Dios lo bendiga, compañero. Vamos a seguir con la retroalimentación, invitando al señor Francisco Razo, si gusta participar. Nos encuentra, vamos a invitar al señor Rafael Valdés Bolaños, si gusta participar. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Buen día, buen día. Me da mucho gusto saludarles a todos los presentes. Me da mucho gusto coincidir con el licenciado Rosalío de Yagualica, Jalisco. Lo felicito, es un tema muy importante. Rafa! Muy importante. Primero fue mi psicólogo, el doctor Chalío, después mi compañero y ahora es mi colega y siempre va a ser una persona muy querida dentro de mi rehabilitación, por supuesto. Gracias por la oportunidad que se me brinda. Es nada más para seguir reforzando que sí se puede, ¿no? Que sí hay manera de continuar. Gracias, padrino Jorge Insunza, por la información, por el apoyo que siempre se nos ha brindado para seguir preparándonos, para seguir pues dando batalla con la información y seguir a la vanguardia con todos los temas y las capacitaciones que se nos brindan dentro de una organización tan importante como lo es CREAT, Zona
uno hace, donde formamos parte de un equipo multidisciplinario, donde se nos enseña a trabajar en equipo, donde aprendemos los valores, los principios y pues todo lo que nos puede ayudar a desempeñar una buena rehabilitación. El tema es un tema enorme, extenso, es como para seguirlo estudiando, seguirlo trabajando desde la rehabilitación, posteriormente pues con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo. Ya lo decía el sociólogo Johan Goltung, que la violencia directa se manifiesta a través de actos visibles, como la agresión física o verbal, y pues como decían, la estructural y pues la cultural, ¿no? Es bien importante aprender a diferenciar qué es lo que pasa individualmente, qué es lo que me genera a mí junto con la sustancia, porque somos un tema que nos compete a todos, que es donde hay drogas, pues hay violencia, donde hay violencia, es muy posible que existan las drogas. Esa dopamina, esa serotonina de la que nos hablan, pues tenemos que canalizarla de una manera directa pero sana, de una forma biológicamente correcta. Dejar de estar haciendo lo anormal y normalizarlo como si fuera algo que no pasa nada. No podemos normalizar lo que no es normal. Tenemos que estar conscientes de que un trato digno es el que todos merecemos. Estos patrones de conducta transgeneracionales de los que nos hablan, pues tenemos nosotros la oportunidad de cortarlos, de darles, de decirles, chao, se acabó, ya no quiero más de esto, ¿no? Es bien visible que identifiques que pues cuando hay fuerza física, pues viene una violencia verbal, psicológica y pues causa daños, ¿no? Tampoco podemos discriminar, no podemos seguir siendo ese tipo de personas que no aceptamos pues, al ser humano como lo que es un semejante, alguien que necesita respeto y que requiere respeto, pero para eso tengo que empezar pues conmigo. Estoy muy contento de seguir participando con este tipo de temas. Hay que seguirlos estudiando, hay que seguirnos preparando, hay que hablar, hay que, como lo decía el licenciado, no guardarnos estas emociones, no dejarlas dentro porque viene una acumulación y entonces viene la explosión que es contundente y que no nos permite relacionarnos de una manera adecuada con los seres que nos rodean. Pues obviamente el consumo pues tiene que eliminarse por completo. La desintoxicación tiene que darse poco a poco. Recuerden que no es un mes, no son 2 meses, no son 3 meses, no son 4 meses, no son 5 meses, no son 6 meses. Nos lo dijeron en el Congreso, personas capacitadas que probablemente pues sean 2 años para que se empiece a desinflamar el cerebro, que tenemos que volver pues reestructurar, que tener que hacer hábitos nuevos, tenemos que trabajar con la neuroplasticidad, con la psicoeducación, tenemos que seguir poniendo todo de nuestra parte para poderle dar un valor agregado a esta situación emocional, la cual nos lleva a tener una violencia intrafamiliar, que es el tema tan maravilloso que pone en la mesa el psicólogo. Tenemos que seguir adelante y pues esto que decía al final de que nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser tan fuerte es tu única opción. El valiente vive hasta que lo cobarde quiere. Podemos acomodarle muchísimas situaciones. No son abusivos. Sabemos de qué somos capaces, pero ¿por qué no mejor utilizamos esa capacidad, esa madurez emocional para recuperarnos y para compartirlo con alguien más? Vamos a trabajar de una manera consciente y seria para que esas salas sigan llenas de emoción, sigan llenas de comunicación, se siga trabajando con programas de vida, como lo hace CREA, que es una organización maravillosa a la cual pertenecemos todos, porque todos somos parte de este sueño, parte de CREA, todos tenemos las mismas oportunidades. Acérquense a los consejeros, acérquense a los psicólogos, acérquense a los directores, pregunten, propongan, sean propositivos, tengan una comunicación asertiva, tengan una buena actitud, una buena aptitud, tendrán una buena actitud, todos sus sueños los van a poder alcanzar, pero tienen que ponerle acción, acción, acción ¿desde dónde? Desde aquí adentro, desde el corazón, con amor. Recuerden que el amor es lo único que va a vencer el orgullo y la soberbia, la energía más fuerte con la que podemos trabajar el día de hoy. Y CREAT trabaja así. Saludos a todas las salas, saludos a todos los compañeros, a todos los directores, a nuestro presidente, licenciado Roberto T. Cervantes,
Gracias, Carlos. Gracias, Chalío. Gracias, Padrino Jorge. Saludos, Robert, Padrino Tomás, a todos que somos una hermandad, somos hermanos. Les agradezco que tengan un excelente día. A los que cumplan años, felicidades. El mío acaba de pasar, pero les agradezco a los que me felicitaron. Y pues todos somos cracks, muchachos. Ánimo y adelante. Gracias, Rafael Valdés, por ese mensaje que nos das y así es, estamos en el lugar correcto. Una, para darnos cuenta de lo que hemos vivido o de lo que hemos hecho vivir a alguien más, ¿no? A nuestro lado en su momento, a la pareja, a los hijos, a la familia, a los hermanos, en la sociedad, en todas partes donde hemos ocasionado pues algún efecto, ¿no? A través de ocasionar algún tipo de violencia. Estamos en el lugar correcto para darnos cuenta de eso y poder de una u otra manera esforzarnos y trabajar con nuestra persona para pues ya no seguir ni siendo violentados ni provocar violencia en nadie más también. Por eso, pues muchas gracias. Ánimo, que tenga buen día y que Dios lo bendiga. Vamos a hacer la participación a las compañeras de CREAT Zona 1AC, mujeres, a Totonilco, si gustan participar. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jimena y soy una adicta enferma emocional. Bien, compañeros, agradeciendo el tema, ¿verdad? Y la oportunidad que se me está dando de hablar. En lo personal, ¿verdad? Yo crecí en una familia donde había muchos conflictos familiares, ¿verdad? Donde papá y mamá, pues, había muchos pleitos, muchos gritos, y pues todo eso, pues, me llevó a tener algunos conflictos emocionales, ¿verdad? El día de hoy agradezco mucho a la familia CREAT por la oportunidad que se me está dando aquí en esta casa de vida, ¿verdad? Para empezar a aprender a trabajar todos esos traumas de la infancia, tanto cuando yo fui víctima y cuando yo era la victimaria, ¿verdad? Para tratar mejor a mis hijos, para tratar mejor a mis padres y cortar esas cadenas que nos anclan, ¿verdad? Cambiar ese patrón que llevamos de generaciones en generaciones, ¿verdad? Para brindarles en lo personal a mi familia más amor, para brindarle a mi familia pues más comprensión, ¿verdad? Porque ellos vienen arrastrando también un tipo de patrones, ¿no? Desde antes que tenían otros, ¿cómo se dice? Tenían otros, no había psicólogos, no había nada para ayudarlos, ¿verdad? Antes era como que la chancla, el fajo, y el día de hoy, pues ya existen otros métodos, ¿no? Existen otros tipos de métodos que nos llevan o a entender sobre el tema, ¿no? El cómo tratar a las demás personas para brindarles amor y dejar la violencia a un lado, compañeros. El día de hoy estoy muy agradecida con la madrina Vanessa, con el padrino Roberto, por la oportunidad que se me está dando en esta casa de vida. Estoy muy agradecida con la familia CREAT, ¿verdad? Y desde Atotonilco, el Alto Femenil, les deseo un feliz 24. Gracias, compañera, por participar y por ese mensaje que nos da. Y pues nada más, seguimos en el lugar correcto para hacer los cambios necesarios. Ánimo, felicidades y saludos a todas las compañeras de Atotonilco el Alto, mujeres. Bendiciones. Vamos a hacer la participación al señor Armando Peralta, si gusta participar. Órale, claro que sí. Buenos días, mi nombre es Armando y soy un adicto. Gracias por darme la oportunidad de compartir pues un poquito de lo que estoy escuchando, ¿no? El tema de la violencia intrafamiliar, ¿verdad?
pues ya escuchando aquí, yo en lo personal, pues me queda en saco, ¿no? O sea, son cosas que muchas veces uno, pues le da pena tener que compartir que fue uno el protagonista de la violencia familiar, ¿no? Tanto psicológica, muchas veces tal vez física, violencia económica, o sea, todo eso. Y yo me pongo a analizar en mi infancia si vienes de una familia violenta. No, en lo personal, no lo tuve yo, no me tocó a mí ser golpeado por mis padres. eh, y digo, bueno, ¿por qué ahora ya me tocó tal vez ser agresivo en un matrimonio, con todo eso, ¿no? Eh, Ahora, ya estando en recuperación, bien lo dicen, en el centro de rehabilitación vienes y te abstienes de las drogas y del alcohol, pero hay que cambiar muchos juicios, muchas actitudes, tu comportamiento, todo eso, porque de cierta forma nosotros en la vida cotidiana, antes de consumir drogas, pues ya eres una persona temperamental, que hoy llegando al centro de rehabilitación sabemos que existen los defectos de carácter, ¿no? Que existen una ira, todo ese tipo de cosas que nos hacen muchas veces explosivos sin haber consumido alguna sustancia en su momento. Entonces, es también parte del equilibrio de la vida cotidiana, de las situaciones económicas muchas veces, que son factores muchas veces conductas de violencia intrafamiliar. Ahora, el detonante más fuerte fue cuando consumí drogas, ¿no? Lógico, nosotros sabemos que cuando entras en la abstinencia, que has querido muchas veces dejar las drogas en tu hogar, o que has andado consumiendo y andas en un mal estado, ¿cómo te pones? Súper de mal humor, ¿no? Entonces, esos son uno de los factores más grandes que en su momento han detonado en mi persona el comportamiento dentro de un seno familiar, un hogar, que yo en lo personal reconozco que tuve muchas malas actitudes con mi pareja, ¿no? En su momento. O sea, era una persona agresiva psicológicamente porque siempre me quisieron brindar la mano, me quisieron corregir y me molestaba a mí en su momento, ¿no? Entonces, yo les contestaba muy mala gana, ¿verdad? Que cuando llego al centro de rehabilitación, yo ahorita, ya estando de responsable en esta unidad de tratamiento, pues conocemos a las familias, a las madres de los internos, a las esposas de los internos, y nos comparten un poquito, ¿no? El comportamiento antes de internarnos, ¿verdad? ¿Qué actitudes han tenido, el comportamiento que han tenido? Y pues yo me reflejo porque pues, yo soy ese, ¿no? O sea, han sido golpeadores, ¿verdad? Ahorita que estamos escuchando en la sala de terapia estos temas de violencia intrafamiliar. Bueno, Adelante, adelante, te escuchamos. sí, sí, es que se congeló la imagen. Ajá, me pregunto y muchos de nosotros, si hemos pasado en un momento de agresividad con nuestra esposa, con nuestros hijos, ¿verdad? Con nuestras madres, incluso hoy en la actualidad, cuánta violencia física hay, le hemos faltado el respeto a nuestras madres, ¿no? Incluso llegar hasta los golpes, a los reempujones, ¿verdad? Porque de por sí ya venimos con un comportamiento desde una adolescencia, como ya lo estaban mencionando, transgeneracional, que nuestros padres han sufrido de violencias y que nosotros hemos seguido con esas conductas, pues yo creo que estamos en el lugar indicado, ¿verdad? Que ahorita ya no tenemos drogas y no tenemos alcohol y estamos escuchando estos temas tan importantes
que son la violencia que nosotros mismos hemos sido víctimas y hemos sido victimarios, porque pues yo creo en lo personal, hemos tenido muy mal comportamiento a partir también del consumo de las sustancias que me traían allá afuera en el vicio y que me hacían me tornaban a ser más agresivo y más violento en mi casa, ¿no? Con los seres que siempre te han brindado la mano, ¿no? Entonces, hoy que estoy en el centro de rehabilitación y escucho estos temas, reconozco y analizo y digo, Armando, ¿en qué momento tú también fuiste un agresor? Familia, ¿no? ¿En qué momento golpeaste a tu familia? ¿En qué momento tuviste violencia económica con ellos, que no aportaste, que dejaste a tus hijos sin las necesidades básicas? Si llegaste a abusar de tu pareja cuando ella no quería estar contigo, o sea, sí, también me llegó a tocar que quise hacer las cosas a mi manera, ¿no? Entonces, es el momento del cambio. ¿Verdad? Estamos en un lugar donde no tenemos drogas sin alcohol y reconocer y admitir, y si no, compartes este tipo de situaciones tanto con el psicólogo que lo tienes a la mano, como el consejero en adicciones, como el compartir dentro de una tribuna, que es una de los métodos muy eficientes que a nosotros en lo personal nos ha funcionado a través de los años, no vas a sanar y vas a seguir con las mismas conductas. Entonces, yo en lo personal, lo puedo decir que el tiempo que llevo ahorita aquí en esta unidad de tratamiento me ha hecho reflexionar y cambiar mucho en mi persona y vamos vamos a seguir trabajando en nosotros mismos para que pues seamos menos los que tengamos este tipo de situaciones dentro de nuestro seno familiar y con las personas que nos rodean, tanto en el trabajo, en estos lugares, en este lugar que estamos en un tratamiento y que pues debemos de formar el cambio personal, ¿verdad? Personal, o sea, tú tienes que trabajar en ti y no tienes que tener vergüenza de que si algún día llegaste a a tener ese tipo de actitudes en tu familia o en tu trabajo o en alguna otra situación, pues tienes que compartirlas para poder ya no volver a hacerlas. De eso se trata. El compartir es dejar de hacer las cosas. Si no las dices, vas a seguir otra vez enredado en ese mismo ámbito destructivo, ¿no? Entonces, yo creo que es momento de tomar una reflexión y de hacer cambios personales en cada uno de nosotros y ser mejor personas con la gente que nos quiere, con la gente que nos rodea pues gracias a todos los que compartieron ahorita este tema tan importante, al licenciado de Yagualica, por habernos compartido. A ti, Carlos, gracias por darme la oportunidad de compartir, al licenciado Jorge Insunza, al compañero de Cancún y a todos los usuarios que tienen la valentía de compartir a la hora de que los invitan. Que tengan un buen día y saludos desde Acapulco Guerrero también. Aquí estamos, está su casa, somos una sola familia, somos tres. ¡Ánimo! Gracias, señor Armando Peralta, por ese mensaje que nos da y así es, tenemos una gran oportunidad de estar en un buen tratamiento y pues nada más, si hemos sido violentos o violentados, pues hay que hablarlo, hay que comunicarnos con el profesional, el psicólogo, el consejero y empezar a trabajar en esa área. Tenemos una gran tarea el día de hoy para pues trabajar con nuestra propia persona y pues no volver a cometer los mismos errores. Ánimo, que tenga buen día y que Dios lo bendiga. Voy a ceder la participación a los compañeros de CREAT, la presa AC, si gustan participar.
Creo que tuvieron problemas ahí con la red. Vamos a dar la participación al señor Francisco Javier Durán. Preciado, buenos días a todas las salas de reuniones. Mi nombre es Javier y sigo siendo un adicto. Buenos días. Buenos días para toda la raza que está ahí ahorita mirando la videoconferencia por medio del Zoom. Saludos cordiales para todos y cada uno de ustedes y felicitar al psicólogo por su tema y pues alcanzar a entender un poquito de lo que es la violencia intrafamiliar. Y algo que me queda muy claro en este tema que impartió el psicólogo es que nosotros traemos patrones de conducta a veces arraigados desde nuestra niñez y a veces desde nuestro pasado. Ahorita decía algo el maestro Jorge Insunza, de cómo muchas de las veces nuestras generaciones o nuestras cuestiones generacionales nos han acarreado ciertas circunstancias a través de la vida, como lo es la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque antes, en los tiempos pasados, era muy común que el papá le pegara a la mamá, que el papá llegaba bien pipas y lo primero que llegaba era quitándose con la esposa o con los hijos. Y lo digo de esa manera porque de cierta manera, no en mi caso personal me tocó vivir eso, ¿no? Pero me tocó vivirlo con alguno de mis tantos hermanos, ¿verdad? Que muchas de las veces uno dice, ¿cómo es posible que pueda haber una persona que pueda ser tan cruel de mirar a su mujer como si fuera un saco de box o un sparring, ¿verdad? Y eso, la verdad, es violencia física, pero la violencia física a los 3, 4 días a la semana se te borran los moretes. Pero ¿qué pasa cuando la violencia es psicológica? Cuando psicológicamente te dañan como mujer, o sea, hablando en el tema, pues como varón, hacia las mujeres, imagínate cuando las mujeres permiten que les dañen psicológicamente, emocionalmente, moralmente, espiritualmente y físicamente todavía. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo en ese núcleo familiar, muchas de las veces se te puede hacer fácil decir, ¿sabes qué? Es normal que mi papá le pegue unos trompos a mi mamá porque mi mamá contestó. O porque mi mamá no hizo, pero hay que poner cuidado, ojo, porque ahorita la violencia intrafamiliar no es nada más del hombre hacia la mujer. A veces, ahorita, en la actualidad, ya también hay violencia intrafamiliar por parte de la mujer hacia el hombre. ¿Y todo por qué? Por lo que el día ahora se trabaja, que hay que ser compatibles con el derecho de género y que la mujer tiene los mismos valores y que la mujer tiene las mismas responsabilidades y tantas cosas, ¿no? Y ahorita te puedo decir, así sin temor a equivocarme, de que hay muchos hombres que pueden sufrir violencia intrafamiliar, aunque soy así medio, qué loco, ¿no? Sí, porque hay hombres que son maltratados a veces inclusive por la mujer, y no metiéndonos en temas de que si la mujer o que si el hombre, no, sino simplemente hablando de la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, para mí en lo personal y a través de lo que he estudiado, lo que he aprendido y de lo que he leído, me he dado cuenta que muchas de las veces, cuando nosotros estamos en el núcleo familiar y que le hacemos violencia a nuestros hijos, ¿qué hacemos? Tú le pegas a un morrito, a un niño, a un varoncito y le dices, para que te hagas hombre. Y eso no es hacerte hombre. ¿Por qué no le dices? Tienes que ser responsable y respetar a las mujeres, a las damas. ¿Por qué no le dices, sabes qué? Tú no le debes de faltar el respeto a las mujeres porque tú no has mirado eso en casa, porque no has mirado que yo le falte el respeto a tu mamá como padre. Entonces, los hijos vamos
y van aprendiendo conforme a lo que van mirando en el núcleo familiar y muchas de las veces fuera del núcleo familiar. Y te lo digo de esta manera porque pues nosotros fuimos 8 varones y 3 mujeres. Y yo te puedo decir que de entre varios de mis hermanos, mi mamá fue una persona que siempre nos crió de una manera como bien machista. Entonces yo de cierta manera a veces miraba cuestiones que ocasionaban daño a mis cuñadas y yo decía, chale, yo no quiero llegar a ese grado porque yo estaba morrillo, pero conforme vas creciendo y te vas dando cuenta de la realidad de las cosas, miras y es algo que se te hace normal. Entonces, cuando uno va entendiendo a través del programa de la rehabilitación lo que te está enseñando, como ahorita las pláticas del psicólogo, que es un buen tema, muchas veces aprendemos a darnos cuenta de cuántas personas de nosotros vivimos violencia intrafamiliar desde niños. Ahorita decía el señor Jorge Insulza, la chancla voladora. ¿A cuántos les pegaron unos chanclazos? ¿A cuántos nos pegaron con la banda del cooler? ¿A cuántos nos pegaron con el cinturón de esos que hasta lo mojaba la jefita o el jefe? ¿A cuántos nos tocó que en su momento nos pegaran con una cuarta de las que les pegan a los caballos? A mí me tocaron todas esas terapias psicológicas y te puedo decir que no me causaron ningún daño. Al contrario, me ayudaron a ser una persona diferente, nada más que desgraciadamente nosotros como seres humanos escogemos el camino incorrecto y nos desviamos, pero al final de cuentas no deja de ser violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque es un daño psicológico. Yo recuerdo que para mí, el que mi mamá me dijera, deja que se vaya la visita y ahorita vas a saber cuántos son 4 más 4. Y yo ya sabía que eran 4 cintarazos más otros 4. Entonces, eran cosas que psicológicamente mi jefita ya me estaba dañando, fíjate. Ahorita lo miro así, ¿no? Pero, ¿cómo no decía yo? ¿Cómo le hacía daño psicológico yo a mi jefita? Con no hacerle caso, con desobedecerla, con el que si me mandaba un mandado, yo duraba media hora para ir y media hora para regresar porque me quedaba jugando. Entonces, todas esas cuestiones de los daños psicológicos que en su momento muchos de los que estamos aquí en las salas de reuniones sufrimos, ahí te va. Hoy en día, ¿qué sucede cuando tú le quieres pegar unos cintarazos, no unos golpes, unos cintarazos a uno de tus hijos? Te quieren aventar al DIF, te voy a denunciar, le voy a decir a mi maestro, le voy a decir a mi maestra que me golpeas, que me tratas mal, y inconscientemente tú lo dejas ser, pero el daño psicológico ya no es de tuyo hacia él, sino de él hacia ti, porque dices tú, ¿cómo puede ser posible que mi hijo a estos momentos o en estas etapas de la vida no lo pueda corregir? Porque me siento amenazado de que me vaya a echar al DIF. Entonces, ¿qué sucede? Dicen muchas de las veces las personas que nos antecedieron en etapas de nuestra vida, ¿quieres crear un hijo bueno? Sea un padre malo. ¿Quieres crear a un hijo que la verdad le valga cacahuate? Sea un padre bueno, porque muchas de las veces así sucede. Entonces, si nos ponemos a mirar, ¿cuántos de los que estamos dentro de las salas de reuniones hicimos daño psicológico a la familia? No nada más daño psicológico. Yo siempre he dicho, nosotros, los adictos, las adictas, los alcohólicos, alcohólicas que estamos dentro de las salas de reuniones, somos peor que hacer el daño psicológico. Somos terroristas familiares. Terroristas, o sea, imagínate cuánto daño ocasionamos a la familia, cuánto daño le causamos a la mamá, a la esposa, a los hijos, al vecino inclusive lo podemos contar entre todos porque cuánto daño le hicimos. Entonces, acuérdense que todas las cuestiones que nosotros vivimos, ahorita lo decía el maestro Jorge, algo muy cierto, desde nuestros bisabuelos, tatarabuelos, desde nuestros padres, cuántos sufrieron la violencia intrafamiliar. Ahora, si nos vamos al interior de la República, perdón, ¿cuántas personas sufren ese mal? El del daño intrafamiliar
muchas de las veces hasta en la explotación laboral. ¿Cuántas personas ponen a sus hijos a trabajar desde niños? Entonces, eso ya es violencia o un abuso que se podría decir infantil, y es un daño intrafamiliar, porque muchas de las veces tampoco puede ser de esa manera. Entonces, cuando uno va aprendiendo dentro de la rehabilitación lo que realmente es la violencia intrafamiliar, lo que muchos de nosotros hemos pasado, hemos vivido y que también hemos ocasionado, es donde nos damos cuenta cuáles son los pasos que tenemos que seguir todos los que estamos dentro de las salas de reuniones para poder aprender a vivir una vida diferente y sobre todo aprender a entender a nuestros abuelos, a nuestros padres o muchas de las veces comprender a nuestras esposas, a nuestras hijas, a nuestros hijos y a las personas que están en el entorno familiar. Porque si nos vamos aquí cerquitas, nosotros como líderes, como guías, muchas de las veces también podemos hacer daño intrafamiliar con la familia que tenemos aquí dentro del centro, porque quiéramos o no, las personas que están aquí con nosotros ahorita son nuestra familia y muchas de las veces, aún hasta aquí, podemos hacer un daño intrafamiliar. Así que, ánimo raza, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir estudiando, hay que seguir leyendo, hay que seguirnos preparando para el día de mañana ser personas diferentes y capaces de darnos cuenta de todo lo que este bendito programa nos ha enseñado hasta el día de hoy, después de más de 30 y tantos años de servicio. Así que ánimo, 24 horas, solo por hoy. Saludos a todos en general. Muchas gracias, señor Francisco Javier Durán, por ese mensaje. Y pues nada más desearle que tenga un buen día. Vamos a hacer la participación al señor Rafael Andrés Sandoval Gastelum. Buenos días, niños, buenos días. Buen día. ¡Ánimo! Agradecer a Dios este momento y que me da la oportunidad, ¿no?, de poder estar con ustedes, participar en este tema pues tan bueno, ¿no? Felicitar al psicólogo y a todos los que han participado, dando su punto de vista, ¿no? Y yo creo que de todos los compartimientos, pues todo me queda, ¿no? Porque pues en el entorno familiar donde yo me crié, pues existió la violencia intrafamiliar, ¿no? En todas sus modalidades, psicológica, física, sexual, económica, patrimonial, de todo, ¿no? Ahorita en el estado de Sonora, el 71.6% es la estadística que tiene de la mujer violentada aquí en Sonora, ¿no? De 15 años o más edad. Y eso es a lo largo, ¿no?, de cuando se empezaron a hacer estadísticas. Pero ahorita, en 12 meses, la violencia intrafamiliar o la violencia en mujeres es el 44.5 sacada en 12 meses. Entonces yo creo que es muy alto, ¿no? Esa estadística no está bastante alta. Y los que no denuncian o los que no dicen, ¿no? O sea, todo el mundo es violentado en diferentes modalidades o en todas las modalidades. En mi caso, pues yo los patrones de conducta, o más bien generacionales, problemas generacionales o conductas o patologías y todo eso, ese es un punto, pero lo que más me afectó a mí y hacer la práctica de todas esas violencias en todas las modalidades fue las conductas aprendidas de que tómele y si no toma no es hombre,
y nomás me vienes con un morete de la escuela y yo te voy a hacer otros 3. Entonces ahí empieza la inyección, ¿no? Del no te dejes, y empieza uno a crecer, aparte de lo que ya trae arrastrando, ¿no? Entonces yo me casé muy temprano y yo las prácticas o las conductas que yo aprendí o que yo miré de parte de mis abuelos, mis tíos, de mis padres, pues fue las que apliqué yo, porque yo traía una cultura inyectada machista, ¿no? Y llego al centro de rehabilitación y llego en la misma forma, ¿no? Violentando también, no me gustaba que me dijeran nada y a los 13 largos meses para obtener mi primer visita. Entonces, en esos 13 meses fui aprendiendo a que no me, no me doblegaba, no quería cambiar. Entonces, todavía hace, pues algunos años, ¿no? Que tenía conductas muy arraigadas, ¿no? En cuestión de violencia, que también las llegué a aplicar, ¿no? Estando en rehabilitación. Entonces, el asunto es que forzosamente uno tiene que mostrar cambios mediante el programa de juicios y actitudes para poder poner el antídoto, ¿no? A lo que ya vienen ellos envenenados, ¿no? Poderles poner el antídoto para que no le den seguimiento a esa violencia que ya traen, ¿no? O en cuestiones generacionales también, ¿no? Irles mostrando un camino donde se puede vivir mejor, donde podemos ser mejores, ¿no? En la vida, ¿no? Y poder ofrecer o dar vida a los nuestros, pues que sea favorable, ¿no? Para que ellos también apliquen eso cuando ellos les toquen, ¿no? O sea, cuando la violencia física existe, pues lógicamente atrás, antes está la verbal, ¿no? Porque no va a llegar uno y nomás te va a golpear por algo, o más bien por nada, ¿no? Entonces, lógicamente tiene que haber primeramente una violencia verbal para llegar a la psicológica. Y después de la psicológica, pues si estás casado y por tus conductas, por tu drogadicción, por tu alcoholismo, no quieren estar contigo, pues entra ahí la violencia sexual, violentamos o acosamos, ¿no? Y esa es violencia también. Y la patrimonial, la económica, pues le recortas el gasto, le recortas o le quitas, ¿no? Cosas, le quitas cosas, las vendes, donde ellos le tienen que invertir para volver y afecta la economía. Entonces ahí está muy desbalanceado, porque nosotros aplicamos toda esa violencia en todas las modalidades y afectamos, dañamos. El tema de ayer, la violencia intrafamiliar puede darse una consecuencia al tema de ayer, o sea, al suicidio, ¿no? Porque muchos no prefieren llevar esa vida y mejor optan por abandonar los hijos, las esposas, los padres. Entonces, aquí no hay persona que no llegue a pedir información que no mencione cualquier tipo de violencia. Entonces yo creo en las estadísticas que están bastante altas y son mucho más porque los disque hombres no denunciamos, los disque hombres no queremos participar en ese tipo de eventos, ¿no? De andar envueltas, de que me aruñaron, de que me hicieron un morete, de que no me dieron de comer, o de que no me quiero, o que no le dieron cena a Pancho, pues. Entonces, eso no lo denunciamos muchos.
pero violentados somos todos, de una forma, de otra, de otra, de otra. Y el freno, uno de los frenos que hubo a los cambios fueron los famosos derechos humanos, ¿no? Que ahorita hacen caso a todo, de todo y de nada, ¿no? Hacen caso y no dejan ejercer ni a profesionales en el tema escolar, ¿no? Ni en otros lugares, ¿no? Donde se practique o haya una enseñanza para el ser humano, pues no tienen miedo, ¿no? A decir alguna cosa que puedan sentirse violentadas las personas. Es un tema muy complejo. Me gusta a mí el tema porque yo tengo la experiencia vivida, ¿no? En muchas modalidades y yo sé que me ha funcionado a mí el programa. Ahorita las capacitaciones de las que habló el señor Jorge Insunza, yo creo que son muy buenas porque ahí es del año 2001 para acá. Yo he participado en muchos talleres de todos tipos y me ha enseñado o me ha mostrado por dónde me debo de dirigir. Y últimamente desde las consejerías que le hicimos nosotros en México, en Montefénix, pues ahí está el decálogo de valores, ¿no? Que está plasmado, ¿no? Y la ética, la ética, ¿no? Que de las prácticas que tienes que hacer y lo que tienes que enseñar, de lo que tienes que hacerle ver a la persona que vas a tratar, que estás aconsejando, para que logre él llevar una vida favorable y haya cambios en su entorno, en su núcleo, ¿no? Familiar también. Entonces yo creo que las capacitaciones desde simples talleres hasta la fecha en consejerías y la técnica superior universitaria han valido la pena, entre otras, ¿no? Yo, los que tengan la intención de aprender o de saber de ustedes mismos, yo creo que es instruyéndose, y yo creo que este es el camino, compañeros. Entonces yo a todos les agradezco que me hayan escuchado, un saludo a todos en general, y pues que la pasen bien, felices 24 horas, por ahí nos vemos luego, compañeros. Ánimo. Gracias, señor Rafael Andrés Sandoval Gastelum, por ese mensaje y por compartir parte de lo que ha vivido en el tratamiento y en su vida personal también, ¿no? Efectivamente, así es. Todos de una u otra manera hemos sido violentados y también hemos violentado a alguien. Entonces yo creo que pues tenemos una gran tarea, el aprender a no violentar y a no dejarnos violentar por nadie más, ¿verdad? Entonces estamos en el lugar correcto, con las personas indicadas, perdón, para seguir aprendiendo, para seguir tratándonos, y pues voy a hacer la participación a nuestro expositor, si gusta agregar algo más a esta videoconferencia. Adelante, psicólogo Rosalío Ruiz Esparza. Bueno, pues nada más agradecerles la invitación y su atención. Me da mucho gusto que hayan mostrado el interés y que participen, que se ve el aprendizaje, aunque mencionarles es importante no solo dejarlo como un aprendizaje, sino aplicarlo, saber hacerlo, manejarlo. Sé que es un tema complicado, que fácilmente podemos caer en las emociones, en los comportamientos negativos, actitudes. El estado de ánimo puede influir mucho, todo nos puede cambiar en cualquier momento, pero sí recordarles que es posible. Si se esfuerzan, si buscan su estar satisfechos, estar bien consigo mismos, tener buena autoestima, pueden aplicar todo esto para cambiar su situación. Entonces, por mi parte sería todo. Gracias de nuevo por la invitación. Agradezco al CREA Yagualica que me hayan permitido esta invitación. Entonces, gracias por todo. Que tengan un excelente día. Gracias.
gracias, psicólogo, por su tema. Gracias a todos los presentes, usuarios, usuarias, familia y sobre todo a las casas hermanas que nos acompañan. Enhorabuena, todos somos CREAT. Feliz cumpleaños para los que cumplan años y pues el próximo sábado 20 de septiembre tenemos nuestro aniversario. Para los que gusten asistir, cumple 32 años nuestra casa. Se celebran compañeros desde 1 año hasta 29 años de sobriedad y pues los que gusten venir, bienvenidos. Gracias, enhorabuena, que Dios los bendiga. Ánimo. Gracias a todos. Buen día, Carlos. Hasta luego. Bye.